Bienvenidos amigos, aquí como siempre compartiendo con ustedes el resultado de mi navegación, del recorrido que hago por distintos sitios. Bueno, hoy voy a estar, digamos que navegando en aguas de un pájaro azul y miren que no es casualidad, resulta que yo siempre voy a mirar algunos temas con Cuba y como en el día de ayer estuve haciendo un pequeño segmento de Cuba sin filtros con el capítulo, por decirlo de alguna manera, de la novela Rosa de Andrea Rodríguez, o sea, la periodista de AP en La Habana. Bueno, pues seguí recorriendo y ¿qué les cuento? Me encontré con una historia muy peculiar en Twitter y muy bien contada, pero no a la usanza de la periodista, con un largo artículo acompañado de fotos y de muchas frases edulcorantes de una historia de amor entre aquella y la otra, o entre ella y ella. Bueno, al final de todo, ¿qué les cuento? Descubrí que había algo interesante en un tweet y que alguien en el Pájaro Azul ha contado una historia y ha pedido que sigan el hilo. Yo lo seguí y bueno, pues también aquí hay una historia que difiere mucho de la historia de la periodista de AP y va con los pies en la tierra a una realidad muy, digamos que fuerte, pero de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y es la influencia y la mano peluda de los globalistas en nuestro país desde hace décadas, la entrega que hizo Fidel Castro de todos los orificios de su vida, de su familia, y una entrega a pues una sarta de personajes que hoy por hoy son aquellos que gobiernan Cuba. Porque vamos a este tuit que dice así: uniré en este hilo toda la evidencia que he obtenido para demostrar que las principales industrias en Cuba sí están ya vendidas al capital extranjero. Esto es algo que viene ocurriendo hace muchos años, que Cuba se ha ido vendiendo pedacito a pedacito al capital extranjero, y es algo que, sucede y sigue sucediendo. Pero me parece que en un momento como este, donde ya la inmensa mayoría de la población conoce todas estas historias de globalistas, de élites y demás, pues lo van a comprender un poco mejor. En este hilo de Havana Money Follower, que tiene una cuenta que se llama Roger 199-201 y que ha publicado al amanecer del 27 de octubre esta historia. Bueno, vamos a darle seguimiento. Él dice: voy a abrir un hilo y vamos nosotros a seguir el hilo de este pájaro azul mientras el señor Elon Musk se prepara para volar en el pájaro azul, puesto que ya es un hecho que va entonces a atrapar el dominio de esa red social. Y bueno, ya veremos las rarezas, ya veremos las historias de ese señor cuando llegue hasta allí, porque hasta el momento historias sobradas tiene. Incluso les recomiendo que vayan al canal Los Liberales de Nicolás Moraz y por allí, bueno, pues van a entender un poco la historia rosa, entre comillas, de el señor Elon Musk. Dice este Twitter, donde él va a demostrar que Cuba ya lleva tiempo vendida. El primero dice: ¿quién ganó la subasta en el 2019 realizada en Londres de las reservas de petróleo encontradas en Cuba? Reservas mayores que las de México. ¿Quién es el dueño del petróleo de Cuba? ¿Alguien sabe? Los cubanos no tenemos derecho ni siquiera a saber quién es el dueño del petróleo. Y entonces, bueno, pues ahí él abre esta información y, Cuba es más rica que México en petróleo y, lógico, dice, las reservas encontradas en el 2019, más de 10 billones de barriles en la zona exclusiva de Cuba, en el Golfo de México, superan las de México. Y estamos hablando de solo esa zona
sin incluir el resto de Cuba. Y bueno, pues en esta cuenta de Twitter vienen las evidencias. Vamos al otro hilo. La Cherry también es dueña en un 100% de una parte del petróleo de Matanzas en Cuba. Y aquí, bueno, pues van a encontrar toda una serie de datos que ya saben, el que busca lo encuentra y que están ahí y que demuestran los negocios de la Cherry en La Habana, en Cuba. Vamos a seguir para este otro. Dice, los dueños del níquel, el cobalto y el gas. Dice, la Cherry durante los primeros 5 años se llevará el 75% del cobalto de Moa. El 50% del níquel se lo lleva desde hace 25 años y hasta el 2043 se llevará en un contrato el 33% y en el otro el 100% del gas. Y bueno, ahí viene toda una serie de informes que usted puede mirar. Ya sabe, puede ir a Twitter, puede buscar ahí, yo solo aquí les estoy mostrando y bueno, va a encontrar la información. Otro de los elementos que él expone en este canal, en esta cuenta de Twitter para mostrar quiénes son los dueños de hoteles en Cuba, dice, se vendieron todos los que aparecen aquí hace rato en la bolsa de UK, Reino Unido. Dice, esa es otra compañía que ya muchos conocen, Ceiba Investment Ltd. También cotiza en la bolsa de Londres. Es utilizada por la dictadura para vender varios hoteles y otros inmuebles al mejor postor en el mundo. Y bueno, pues ahí tienen una serie de capturas de pantalla de esta cuenta de Twitter donde todo está demostrado. También esta cuenta dice que ay, Dios mío. Bovis, con Alexander de Rothschild a la cabeza del consejo de directores, es la dueña al 100% de todo lo que se construye en Cuba. Esa es su modalidad de inversión registrada en la zona especial del Mariel. Bovis construye la mayoría de todos de los hoteles en Cuba. Y bueno, pues el heredero del imperio Rothschild es el director de ese sitio. Esta compañía es la que construye el 99% de los hoteles en Cuba. Los cubanos estamos atrapados entre los Rothschild y los Rockefeller. De esto, solo Dios puede salvarnos. Hemos sido la diversión y el experimento. Y bueno, pues ahí vienen las fotos, ahí vienen los argumentos de lo que él dice. Que él demuestra, porque no es solo que lo dice en Twitter, sino que lo demuestra con capturas de pantalla, muy ingenioso de su parte, porque bueno, pues si en algún momento le borran la cuenta de Twitter o en algún momento pasan todas esas historias de cancelaciones por haber, bueno, pues digamos que expuesto a esas familias tan poderosas como que hacen polvo a cualquiera, bueno, por lo menos le quedan las capturas de pantalla tal vez en su teléfono o en sus discos duros privados. Dice, la profecía viene directo desde el Rockefeller Center. Y entonces, bueno, pues aquí habla de todo lo que tiene que ver con este nombre y todo lo que tiene que ver con Cuba. Y aquí, bueno, pues van a ver, esto se hizo en junio de este año, congresistas de Estados Unidos. Estamos a favor de los empresarios en Cuba antes que en contra de ellos. Cuando la administración de Biden permitió inversiones, financiamientos a emprendedores, los emprendedores ya no existen. Y bueno, pues aquí viene un informe que lógicamente va a ir corroborando varias de las ideas que ha ido exponiendo y varias de las situaciones que él ha ido mostrando en esta cuenta de Twitter. Vamos entonces a seguir acá. Esta otra dice, ¿entienden ahora quiénes son dueños de buena parte de Cuba? ¿Entienden que todo lo que los Rothschild han construido en Cuba les pertenece? ¿Entienden que los Castro son los peones de estos HP que prefieren ver morir a la gente de hambre y necesidad en complicidad con los comunistas? Bueno, pues aquí tienen otros elementos. Y miren lo que dice otra cuenta de Twitter que ha entrado al trapo en esta conversación.
Desconocía esa conexión con Cuba. Estos personajes son los dueños del planeta, lo que sus rostros son de bajo perfil. Estos son los que ponen o quitan presidentes, crean créditos para que vivas endeudado, haya guerras, inflación, etc. Los etiquetados como presidente solo son títeres. Mira lo que dice Havana Money. Bueno, ahí los tienes y he subido evidencias de los Rockefeller también. Estamos atrapados. Solo Dios, de la mano del pueblo cubano puede liberar a Cuba. Lo que hay detrás de los Castro es crema. Ahora son los peones. Y más adelante en esta cuenta de Twitter indaga Havana Money Follower. ¿Cómo es posible que una compañía registrada en la Bolsa de Valores de USA sea la misma que construyó el Brickell City Center en Miami y hoy construye la mayoría de los hoteles en Cuba al mismo tiempo? Bueno, otras personas también participan en este chat, en este debate, y alguien dice, ¿por qué creen que los hermanos Castro han hecho y deshecho en Cuba, y no solo en Cuba? Han acogido asesinos, narcotraficantes, intervenido en otros países y una muy larga lista de horrores. Bueno, muy bueno, dice otra persona. Los cubanos de la isla necesitan toda esta información. Y yo le agrego a esto que ha escrito Lemo Anticomunista, que hay otros cubanos que no están en la isla que también la necesitan. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir mirando esta otra. Dueños de resorts en Cuba, Esencia Group, el antiguo director ejecutivo de NM Rothschild, es dueño, lo dice bien claro en la web, y aquí está el nombre de la web. Posiblemente ya hayan escuchado de Esencia Group, una compañía de UK, Reino Unido, que tiene inversiones en Cuba en turismo, energía, comercio, estados, etc. Pero lo más interesante es que la única persona que aparece como shareholder, accionista, es Michelle Pyle. Y bueno, pues aquí muestran quién es el señor Michelle Pyle. Más abajo, otro tweet de esta cuenta dice, van a seguir los dueños del 100% por 25 años de la energía solar en Cuba. Carlitos Tres Palos fue a inaugurarla personalmente. Bueno, no sé quién es Carlitos Tres Palos, pero la parte de arriba, los dueños del 100% por 25 años de la energía solar en Cuba. Sé que más abajo, pues viene esta información y es cuando usted puede entonces establecer relaciones entre Carlitos y, bueno, pues el Reino Unido y la parte del reinado en Inglaterra. Dice esta misma cuenta, van a seguir defendiendo a la reina de UK y a su hijo, el HP, amigo y financiador de los asesinos de Cuba, Carlitos III. Si siguen en eso, los que no sirven son ustedes. La corona inglesa tiene el control total de la energía solar en Cuba. Y bueno, pues también hay alguien aquí, Joanquelín Sánchez, que dice, año 2016, Cuba vende los derechos exclusivos de la energía solar por 25 años a la multinacional británica de Energy Ltd. La multinacional cuenta con 3 parques solares en Cuba. Trebolside, aquí vienen los nombres y los sitios y bueno, pues toda la extensión y todo lo que significa en materia de ganancias y de dinero y de riquezas para los dueños. También, más abajo en este sitio dice, los Castro y su cúpula, entre ellos el asesino Ramiro Valdés, son los títeres de los globalistas, los verdugos que experimentan y someten a todo un pueblo por órdenes de su amo, la corona inglesa, ahora bajo el HP Carlitos. Tres palos, como dijeran arriba. Y bueno, pues aquí viene toda esta historia. Más abajo también dice, aquí pueden ver los estados financieros de esa compañía en el 2021, donde el 100% de las acciones de Mariel Solar SAS les pertenece. ¿Contra quién tendrá que luchar el pueblo cubano para ser libre? Y bueno, pues aquí viene toda esa información. Y bueno, pues una de las personas que está participando en el chat le dice,
habla de otras cuentas de Twitter y dice que la humanidad ganó con la idea de esa mujer y la élite perdió una representación importante para ellos. Esto, bueno, pues están mencionando otras cuentas en Twitter, pero en definitiva no sé a qué se refiere, no tengo idea. Y lo que me interesa, bueno, pues está en relación a lo que está contenido en este hilo que ya les dije que, bueno, pues íbamos a tener acá. Otro que está más abajo es este que dice los dueños de pare del oro, plata, cobre y zinc, de parte del oro, plata, cobre y zinc. Y también aquí viene Antillas Gold Peak, una compañía registrada en Inglaterra con el objetivo de extraer los recursos minerales de Cuba. El próximo proyecto comenzará en septiembre y se proyecta una ganancia de 525 millones. Todos los caminos conducen a Londres. Acá, en esta otra, se habla de que el tabaco con el cual se elaboran los puros y los cigarros de las marcas más famosas del mundo es en buena parte cubano y su dueño está en Londres y es la compañía de tabaco más grande del mundo, British American Tobacco. Y aquí está, bueno, pues el logo de la compañía y toda esta característica. Pero ¿quién está detrás? Una familia inglesa de apellido Freeman son los testaferros de la HP reina que murió. Cada cigarro que se importa de la familia Castro para la reina pasa por nosotros. ¿Se dan cuenta por qué la reina tiene que estar allá, en ese lugar terrible, malvado, que pintan como lo peor? Bueno, sabrá Dios. Pero miren cuántas cosas vienen aquí. Y bueno, pues aquí también hay otro hilo y entonces se van enredando, como dijera yo, los hilos de las opiniones y por eso fue que no me detuve mucho a leer otros hilos y demás para no perder, digamos que la parte que tiene que ver con la esencia central que me trajo a este primer hilo que está precisamente en esta cuenta que ustedes tienen acá y que yo, bueno, pues en el día de hoy la encontré y me interesó, me llamó la atención, por eso es que estoy aquí compartiéndosela a ustedes. Así que yo dijera a veces como aquel amigo mío, estamos rodeados si no es de agua. Bueno, en realidad hay algo que es importante que mucha gente sepa. Por hace tiempo, por digamos años y años, hay seres más lúcidos o más enterados o que más han investigado, que están conscientes de todo esto que ha pasado en nuestra isla, de cómo ha sido vendida y de cómo las élites y las familias poderosas y las que se esconden, como dice en algún momento un tuit, las que apenas se dan el rostro, han estado en todo esto. Lógicamente, aquí hay un tema que no se aborda con mucho detenimiento. Pienso que no es porque esta cuenta de Twitter no haya incursionado, pienso que es porque faltan, o sea, no se puede convertir en un ciclo de nombramientos y de explicaciones tan extensas, y que además en algún momento pues haga una segunda parte, porque aquí hay otras situaciones que sería muy bueno incluirlas, y esas tienen que ver con los negocios de las grandes farmacéuticas con Cuba, las investigaciones y los experimentos que se han hecho con los seres humanos en Cuba por más de 60 años. Pero bueno, hay algo que sí está aquí, y es que cuando usted hable de farmacéuticas, usted debe saber que la familia Rockefeller está detrás. Y por encima de todo, cuando usted va a hablar de por qué las cosas nos informan, de por qué las historias en el mundo del periodismo cobran más o menos relevancia, todas esas familias, las que se mencionaron ahí y otras que no se mencionaron, están detrás. Bueno, amigos, esto es esta Cuba sin filtros en este pájaro azul,
que, bueno, pues en estos momentos está revoloteando con otro jinete montado sobre él. Veremos lo que viene. Bueno, compártelo como siempre, envíaselos a los amigos y desde luego tus opiniones, tus puntos de vista también son importantes, así que puedes hacer en la cajita de los comentarios, ahí puedes dejar tus comentarios. También puedes, bueno, para estar al tanto de otras publicaciones mías, puedes entonces ir a La Frontera Transparente, seguir La Frontera Transparente donde te llegan las notificaciones y ahí yo te sugiero con mucho énfasis que leas estos dos titulares, que vayas a ellos, que están para ustedes en las últimas horas. Quiero confiar, pero no puedo. Y mientras nos hacían mirar hacia otro lado. ¿Por qué no lo desarrollo en esta plataforma? Porque esta plataforma persigue el pensamiento libre y persigue la opinión libre, la opinión sin prostituciones y sin dinero de por medio. En este sitio se habla sin mordazas y se habla sin ningún tipo de restricción, hasta ahora, por lo menos, donde se puede denunciar y donde se puede mostrar ciertas historias es acá en La Frontera Transparente y bueno, pues hacia ahí los remito.